Eh, Muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Rivera. Estaré coordinando esta comisión y les doy la más cordial bienvenida al 16º Congreso de Enseñanza del Diseño. Pues como ustedes saben, esta gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas que están centradas en formación de posgrados, maestrías, doctorados, postdoctorado multidisciplinar en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en programa de investigación, con sus más de 25 líneas que luego se publican en cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, y las actividades de difusión y proyección, como es este caso el Congreso de Enseñanza del Diseño, la red de investigadores en diseño, a la que pues les invitamos a que se sumen. En resumen, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos es viable. En ese sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, daremos inicio a la comisión Investigación, Nuevas Metodologías y Técnicas. La dinámica de esta comisión se centra en dos partes. La primera, en donde cada uno de los ponentes tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para hacer su presentación, por lo que les pedimos respetar estos tiempos. Y la segunda será una sesión de preguntas con relación a las temáticas que estamos abordando aquí entre todos los participantes. Sí, les pediría que, bueno, una vez que iniciemos con las presentaciones para optimizar la cuestión de la conexión, pueden apagar sus cámaras y micrófonos y solamente encenderlos en el momento en que les toque su exposición. Cuando estemos en la sesión de preguntas, pues en la medida de lo posible que todos pudiésemos estar encendiendo nuestras cámaras para pues no estar hablando solamente con la pantalla. Pues bien, sin más preámbulos, voy a presentar a Ibar Federico Anderson, de Argentina, quien nos estará compartiendo el proyecto Inteligencia Artificial para las metodologías de la investigación en diseño industrial. Adelante. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Bien, correcto. perfecto. Acabo de pasarles por el chat un link, que eso lo van a ver después porque no es lo que los invito a verlos después, no es lo que voy a estar presentando, pero es una recopilación de metodologías del diseño industrial. ¿Sí? Bibliografía, está hecho, ténganle paciencia al renderizado porque está hecho, es un flowchart Mermaid en GitHub, que es el Facebook de la inteligencia artificial mundial y consume muchos recursos. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, perfecto. ¿Están viendo algo que sería así como metodología de investigación científica a la izquierda y método unificado de diseño industrial a la derecha? ¿Pueden confirmar esto? Sí, es correcto. Bueno, bien. Hace muchos años la pregunta que yo me hago como diseñador industrial, como máster y como doctor, es si hay un correlato en la materia métodos del diseño industrial con la famosa materia de grado para la maestría y para el doctorado en diseño. En el caso mío fue de arte en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata, sobre lo que es la metodología de la investigación científica para cualquier curso de doctorado. Lo que están viendo lo desarrollé con Claude 3.7 Sonnet. Y la metodología que he usado a la izquierda es la más, quizás la más importante en Argentina porque pertenece a perdón, a Juan Zamaja, el doctor Juan Zamaja, quien fue mi profesor de doctorado. Y tengo entendido que la doctora Roxana Yanub en el doctorado en la Universidad de Palermo ha seguido sus líneas porque pertenecía al equipo de investigación de la UBA en doctorados en toda la República Argentina. Esos lineamientos se los suministré a una inteligencia artificial. Yo trabajo específicamente con Claude 3.7 Sonnet,
que es uno de los modelos más avanzados para desarrollo. Esto es una página web autocontenida. Y desde el inicio, que después ahora le voy a dejar al final para que lo profundice y no demorarme en detalle, sino que quien quiera verlo lo vea, yo quiero hacer un correlato en si puede haber una abstracción de todos los métodos del diseño industrial cuya bibliografía es extensa, algunas antiguas de la década del 70, otras mucho más modernas, basadas en el ecodiseño contemporáneo, si se puede hacer una abstracción de todos los métodos de los diseñadores industriales basado en el método científico, que en definitiva no hay nada nuevo bajo el sol, es el método sobre los métodos, ¿no? Todos sabemos que tenemos los métodos cuantitativos, cualitativos, el hermenéutico. Este es el que usa Juan Zamaja. Después de la fase de inicio van a poder ir viendo los tooltips que se están abriendo. Hay una fase 1 que corresponde a la instancia de validación conceptual. Se van abriendo en el diagrama de flujo ítems. Está hecho todo con normas ISO como corresponde. Se pasa a una fase 2 de formulación, donde se elaboran las hipótesis. Hay una instancia de validación empírica donde se va a desarrollar el objeto de diseño, en lo que Juan Zamaja llama como el corazón de la investigación, que es la matriz de datos, los indicadores científicos, las variables, el valor de la variable, lo que todo científico debe de determinar para saber qué es blanco y qué es negro, si no es una discusión subjetiva y no es una discusión objetiva. Seguimos a la fase 4, el diseño de los procedimientos. Obviamente, si es cuantitativo o cualitativo, va a tener sus particularidades, pero en general toda investigación, esto es la tesis de doctorado del doctor Juan Zamaja, que está en su libro Epistemología y Metodología de la Investigación Científica. Yo le suministro el libro a la inteligencia artificial y le pido que me elabore esta conceptualización, ¿sí? Y luego, obviamente, de toda etapa, la fase 6, el tratamiento de los datos, la discusión, el análisis y la matriz de datos, la instancia 4, vuelvo a decir, estoy pasando rápidamente, ustedes después les voy a dejar el link, van a poder en detalle, si les interesa profundizar, fase 7, fase 8, hasta terminar lo que es la culminación de una tesis de grado, de maestría o de doctorado. Hacia la derecha, lo que me hizo la inteligencia artificial después de procesarla, yo he trabajado en Python, yo estudiaba informática antes de estudiar diseño industrial, o sea que retomé la lógica, la arquitectura de las computadoras, que ya cuando uno aprendió lo básico, no importa el lenguaje de programación, la ciencia es la misma de las computadoras, uno le pierde miedo a la computadora y puede desarrollarlo. Hay que tener cuidado porque si no hay un buen debug, la máquina va a scrollear, va a quedar en un bucle infinito o va a crashear. O sea que el Python, la inteligencia artificial es muy inteligente, pero es muy tonta si no es dominada por un ser humano, porque es como darle un Fórmula 1 a un chico de 17 años, lo va a chocar, ¿sí? Y no es inteligencia, porque si usted habla con un neurólogo o un psiquiatra, no es inteligencia como la ciencia la entiende, es un software. Y si uno entiende que es un software, se le pierde miedo. Y lo que yo digo es que los profesionales que no usen inteligencia artificial no van a ser reemplazados por la inteligencia, van a ser reemplazados por profesionales que sí sepan usar la inteligencia artificial. Hacia la derecha está el correlato de lo que sería un método de diseño industrial unificado, sintetizado, tomado de todo lo que está a la izquierda, que es el método científico, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué produce a la izquierda un investigador científico? Un paper. ¿Y qué produce un diseñador industrial? Un objeto de diseño. Entonces, hay como paralelismos en el inicio, en el marco teórico, en la investigación, pero luego en lo que va a ser la matriz de datos para desarrollar variables e indicadores, uno va a trabajar con el boceto, con el sketch, con la maqueta en 3D, con el prototipo. Nosotros trabajamos con prototipos como diseñadores industriales, y luego obviamente va a haber toda una etapa de presentación, de planos, de elaboración, lo que sería la famosa entrega, tanto en arquitectura como en diseño industrial y en diseño en comunicación visual. La entrega, porque viene todo de los talleres de arquitectura, va a culminar en el proyecto. Entonces, voy a salir de la presentación, como verán, ¿no? Hay un correlato entre las fases a la izquierda y las fases a la derecha, y con matices y diferencia entre lo que es a la izquierda una investigación científica y lo que es a la derecha un proceso de diseño industrial. Como verán, ustedes después podrán entrar y profundizar. Esto es una web interactiva que les he desarrollado como presentación para la ponencia. Voy a copiar el link, voy a salir de la presentación, se los voy a pegar en el chat
para que ustedes después, si les interesa, lo vean. Eso que les acabo de pegar en la presentación que les hice. Evidentemente con esto quiero dejar dicho que es un problema que he encontrado en los cursos de posgrado de doctorado, porque he tenido diferentes profesionales de distintas áreas que me han dado un marco genérico, pero nunca son diseñadores industriales. Y el diseño es específico. Y lo que he encontrado en la docencia e investigación en diseño industrial de mis colegas en la Universidad Nacional de La Plata es que saben mucho proyectar, pero no saben investigar en ciencia. Siempre hay una falencia. Yo creo que esto se soluciona solo con un postdoctorado, no con un doctorado, con un postdoctorado donde un diseñador con título de doctor pueda unificar las dos grandes áreas epistemológicas de conocimiento. En este momento voy a dirigir por invitación, no voy a dar nombre y apellido, un arquitecto que da clases en la Universidad de Palermo que me pide que sea el director de doctorado, y esto lo estoy desarrollando yo como para contestarle la respuesta a él, porque tengo un diálogo interdisciplinario. Él es arquitecto, mi director de doctorado era el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, si bien aprendí con estos maestros como el decano o el doctor Juan Zamaja, Roxana Yanub es su continuadora hermenéutica, eh, igual hay un bache, hay un agujero en la teoría que en algún momento debe ser resuelto para los profesionales, porque quedan esas grandes lagunas donde no se contestan grandes preguntas. Con esto voy cerrando para no abusar de su tiempo. Les agradezco la presentación. Les dejé los dos links. Tengan paciencia para que se abra la web autocontenida. Y bueno, agradecer a las autoridades de la Universidad de Palermo por la invitación, como siempre. Y bueno, a continuar el diálogo con mis colegas, a cuales les voy a ceder la palabra. Muchas gracias por su atención. Con esto termino. Muchas gracias, Ibar. Muy interesante la propuesta de tu proyecto. Realmente sí es un problema al que seguramente coincidiremos eh, la mayoría en que falta fortalecer estas competencias investigativas en las diferentes, tanto en el área de licenciatura como los posgrados, porque si nos enfrentamos a esto, eh, pues en los programas. Eh, yo personalmente lo voy a revisar porque la verdad es que sí estoy muy interesada en el planteamiento que haces. Muy bien, pues voy a ceder la palabra ahora a Nelson Alexis Briones, de Perú, quien nos estará compartiendo el proyecto La elección en el título de tesis para la investigación científica y su respectiva correlación con el anteproyecto arquitectónico. Adelante, Nelson, Alexis. Em, Creo que no se ha incorporado. Ok. Pasaríamos entonces con el proyecto de innovación, diseño e ingeniería de Diego Montefort, de Argentina, y Paulo César Villarreal. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Adelante. Bienvenido. Ahí vamos a abrir la presentación. Bien, entiendo que ahí debe estar reviéndose bien. Sí, Sí, correcto. Bien, bueno, mi nombre es Diego Andrés Montfort, soy diseñador industrial recibido en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Soy profesional independiente, me dedico al diseño industrial y en paralelo tengo una actividad académica como docente con un cargo simple en la materia Diseño Industrial 4, que vendría a ser la última materia que se cursa para, bueno, ya recibirse como diseñador industrial en la Facultad de Arquitectura. Le dejo la presentación a mi compañero Paulo. hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Villarreal, también soy diseñador industrial, egresado de la misma casa de estudio. También me encuentro como docente en la cátedra de trabajo final y en la de diseño industrial 2A. Bueno, eso nomás. Bien, bueno, un poco lo que venimos a presentar es un trabajo que estamos presentando ambos como parte de un equipo de investigación
del que formamos parte, que en este momento se encuentra trabajando en un proyecto relacionado a la investigación de la innovación integrada. Eh, Dentro de este gran equipo, nosotros formamos un subequipo que estamos trabajando un punto particular que, bueno, se dispara a partir de una inquietud muy vinculada al proyecto presentado anteriormente, que tiene que ver con la investigación en el proceso de diseño y cómo trasladamos todo esto de la investigación al proceso de diseño y lo transformamos en variables que nos sirvan para diseñar, digamos. Obviamente esto está trabajado en un nivel mucho más pragmático y práctico, digamos, no va a lo teórico, sino a la aplicación de casos reales que nosotros advertimos en nuestra materia. Y el disparador de esto es, bueno, cómo estamos evaluando nosotros los procesos de diseño y algunas inquietudes personales que teníamos los dos respecto de los tiempos en los que los alumnos desarrollan los proyectos y las dificultades que vemos que van surgiendo a medida que van desarrollando el proyecto. Entonces, en esta tenemos una hipótesis de que gran parte de las problemáticas que ellos enfrentan como alumnos al realizar un trabajo integrador es que tienen muchos desajustes entre la investigación de diseño que ellos hicieron y las variables que después aplican a un concepto de producto. Es decir, el paso de lo teórico a lo práctico, de lo abstracto a lo concreto, ¿por qué los alumnos tienen tantas dificultades para ejecutar rápido un proceso de diseño e identificar rápidamente cuáles son las variables que los llevan a la innovación? Entonces, en primer lugar, detectamos que tienen una especie de dificultad para discernir entre lo que es ingeniería de producto y lo que es diseño de producto. Entonces, hay proyectos que tienen cierta complejidad, más orientados a la ingeniería que al diseño, y donde los alumnos terminan como en un bucle o en un ciclo que se les extiende el tiempo del proyecto porque tienen que aprender un montón de aptitudes que no las tienen porque básicamente son proyectos de ingeniería, como una máquina. Acá estamos viendo un ejemplo de un proyecto que sí llegó a un buen puerto y donde la metodología que ellos utilizan es básicamente una propuesta de factores constitutivos de productos. Una propuesta que está desarrollada por Martín Fontana, el diseñador industrial, que es nuestro director del equipo de investigación. Eh, bueno, a partir de estos factores, los alumnos bajan a variables de diseño. El tema es, no todos los alumnos tienen la misma capacidad para identificar esas variables y poder llevarlas a un concepto de diseño que les permita innovar de manera eficiente. Entonces, el marco teórico de toda nuestra hipótesis tiene que ver con esto, con la diferencia entre la ingeniería de producto, el diseño de producto, que los alumnos puedan tener claridad respecto de qué significa una cosa y la otra, y por otro lado, lo que se llama el aprendizaje asociativo, digamos, es decir, cómo pasamos de cuestiones abstractas a cuestiones prácticas. Un poco lo que habíamos, digamos, la evidencia de esto era que los alumnos terminaban su fase de investigación con el objetivo de completar una tabla de requerimientos, variables, condicionantes, según la metodología que utilizaran, pero que después no utilizaban toda esa investigación y todos esos datos, no la utilizaban de manera sinérgica para poder trasladarlo a un concepto de diseño. Entonces ahí es donde entra un poco la nebulosa, donde el alumno se pierde y tiene que rehacer un montón de pasos para poder concretar algo que sea viable. Bueno, a partir de esto es que desarrollamos este concepto de herramienta que, bueno, lo va a explicar Paulo. Ok. El- Planteamos esta
esta herramienta para ordenar la información, bueno, poder detectar oportunidades, diferenciar los aspectos de ingeniería de los aspectos de diseño, integrar al usuario, que en algunos casos los chicos lo dejan afuera, y focalizar en algún aspecto de innovación. La herramienta tiene como núcleo al concepto de producto y varias capas que se van relacionando e interconectando a medida que avanza el proyecto. Dentro de esas capas tenemos capas técnicas funcionales, mecánicas y principios. Cuando decimos principios, principios de funcionamiento, una capa ergonómica y de usabilidad, el entorno y el contexto, por supuesto, y la validación e iteración. En esta capa es cuando se empiezan a ver relaciones entre ellas y entre el concepto. Entonces, esto forma parte de lo que planteamos y proponemos como una arquitectura MIT, que bueno, es una estructura de pensamiento técnico del diseño de producto, bueno, en torno a las 5 capas. La siguiente. Eh, en esta parte de la herramienta podemos visualizar cómo cada capa activa aspectos del proyecto como funciones, relaciones, contexto y usabilidad. Bueno, esta mirada sistémica revela qué variables ya están integradas y cuáles aún necesitan desarrollo. Y esto es lo que decía Diego, de que manejan tanta información que por ahí o no ven cierta información relevante, o bien se quedan con una parte de la información sin probar alternativas de solución a los problemas planteados. La que sigue. Eh, en esta etapa hicimos un ensayo con un grupo de alumnos. En este caso se aplicó la matriz MIT a un trabajo de piscicultura que estaban desarrollando, en donde empezaron a jugar con variables, y una de las variables, que es la variable de temperatura, fue el disparador. Entonces eso le sirvió como, aparte de disparador, como un condicionante para poder empezar a ver lo que le estaba faltando, para poder identificar los mecanismos que necesitaban para poder llegar a mantener una temperatura segura para los peces. Ahí estaríamos. Bien, bueno, un poco agregar a esto que lo que buscamos con esta herramienta, y esto es estamos en una instancia de testeo y validación, hemos detectado algunas cosas, pero lo que buscamos con esto es que el alumno tenga una herramienta visual para poder aplicar el pensamiento relacional. Es decir, que la riqueza de esto, a ver, no estamos proponiendo una metodología ni de investigación ni de desarrollo nueva, sino que estamos proponiendo una herramienta que permite visualizar y ordenar toda esa información para que el foco de las acciones vayan a donde tienen que ir y se reduzca el tiempo de trabajo y no se pierda en soluciones que por ahí no son viables para el proyecto. Entonces, la herramienta esta nos permite a nosotros, como docentes, teniendo en cuenta que en primera instancia es una herramienta académica y no una herramienta de uso profesional, obviamente se podría extender después a ese campo, pero en primera instancia nos permite a nosotros validar la investigación porque detectamos qué variables han sacado ellos de la investigación y si son acordes a solucionar el problema que ellos estaban planteando. En segundo lugar, nos permite identificar la estrategia, es decir, cómo estoy afrontando yo todas esas variables de diseño que tengo que solucionar, cómo me posiciono como diseñador. Un poco como docentes, el objetivo nuestro es que el alumno desarrolle autonomía. Y un poco de esto de la estrategia de diseño tiene que ver con la autonomía que tiene el alumno frente a un problema. Por otro lado, se transforma también en una herramienta de comunicación, digamos, en cierto punto nos permite a nosotros tener un mapa general de toda la investigación que hicieron y hacia dónde más o menos está apuntando el proyecto. Y por último,
nos permite, que creo que es la gran virtud de la herramienta, que es generar relaciones entre producto y usuario, pero también entre variables y soluciones, entre distintas variables, entre distintas soluciones, permite relacionar cosas. Y eso es un poco también lo que nos distingue o nos diferencia de lo que es la inteligencia artificial, digamos. Entonces, como que el aporte humano está más en lo relacional que en lo técnico. Y por último, bueno, nos permite detectar dónde está el foco de la innovación, qué variable y qué solución es la más importante para el proyecto y dónde el alumno debe poner su mayor esfuerzo. Y bueno, como para cerrar, reforzar esto, que es una herramienta que está en desarrollo, la estamos testeando, y por ahora el resultado es que tenemos que lograr un lenguaje de comunicación más simple para que el alumno le incorpore la herramienta de una manera más fácil y más simple. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego y Paolo, por compartirnos este proyecto que realmente, pues de acuerdo a lo que ustedes plantean en esta matriz de, de ingeniería y diseño, el reto es la aplicabilidad. Y en ese sentido, bueno, pues ya en la sesión de preguntas me gustaría comentarles algo al respecto, pero sí la apropiación de la matriz por parte de los estudiantes sería como lo que esperamos, ¿no? Para que estos productos finales realmente sean el reflejo de la aplicación de la propia matriz. Muy bien, pues vamos a ceder la palabra a Valerie Anayensi Ochoa, de Honduras, que nos estará presentando metodología de investigación como viaje, guía, objetivos y logros. Sí, tenemos a Valerie en la comisión. Me parece que no se ha integrado. Entonces pasaríamos con Tatiana Ivette Ramírez Castellanos, de Colombia, con el proyecto Instrumento de Identificación y Evaluación de Competencias para la Innovación Social. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Y mi presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, esta intervención que se titula Instrumento de Identificación y Evaluación de Competencias para la Innovación Social se desarrolla bajo el marco del programa de doctorado en Bellas Artes, específicamente la línea de investigación en diseño, y lo que voy a exponer a continuación básicamente es uno de los resultados de esta investigación que, bueno, se llevó a cabo entre el año 2019 y 2025. Para dar un poco de contexto, ya que como mencioné, pues hace parte de uno de los resultados de lo que fue esta investigación, quiero mostrar aquí esta ruta metodológica, que lo que me permitió a mí fue, por un lado, compaginar la parte de investigación en cuanto a lo teórico, pero también con un componente práctico que vendría siendo el trabajo de campo. Un trabajo de campo que se llevó a cabo en una empresa de industria e-learning de Colombia, lo que permitió desarrollar el modelo Educación basada en el diseño estratégico, con las siglas MEBDE. Y bueno, que finalmente la rúbrica, lo que voy a presentar, pues hace parte de este modelo, pero un poco para contar de dónde venía. Entonces, a partir de esta investigación en lo teórico y lo práctico, surgió la versión del modelo 1 y 2, que básicamente lo que hacía era tratar de identificar la relación tanto del diseño estratégico como de la educación para el desarrollo sostenible y ver cómo la relación o los elementos que compartieran estos dos ámbitos podía contribuir a la innovación social. Dentro de esa investigación, dentro de esos hallazgos, bueno, se encontró que en efecto ambos campos tienen propósitos compartidos,
Ambos están interesados en construir valores e intereses compartidos. Ambos implican procesos de transformación y aprendizaje. Y asimismo, ambos tienen unas competencias, ¿sí? Que son además flexibles de aprender y reforzar. Fue así como surgió lo que vendría siendo la materialización de esa relación entre esos dos campos, que es el modelo de educación basada en el diseño estratégico. En este momento no, bueno, o esta intervención no va de la explicación, pero sí es necesario dar un contexto general sobre las partes de este modelo, donde tenemos 5 partes del centro hacia afuera, iniciando con propósito, problema preliminar, a desarrollar. Esto es un modelo que es aplicable en cualquier contexto donde toda experiencia de socialización se dé, todo proceso de formación se pueda dar. Entonces estamos hablando tanto de un sector educativo formal, de una empresa, de una organización pública, privada, para luego pasar a la parte 2, que son los marcos, reflejado aquí con la letra M, que bueno, hace referencia a un conjunto de preguntas que justamente va a ayudar a desglosar ese primer propósito, ese primer problema, hacer una descripción de lo que se quiere abordar del proyecto en general, para pasar a la tercera parte, que es la T de técnicas, que son justamente esos instrumentos que nos van a ayudar a dar respuestas a las preguntas que los marcos de referencia nos proponen, y pasar a las AD, que vendrían siendo las asociaciones para el diseño, es decir, ese conjunto de actores indispensables o necesarios que se necesitan para poder llevar a cabo el proyecto y abordar, por lo tanto, nuestra P inicial. Para finalmente, bueno, dar paso a la parte 5, que vendría siendo el proceso de diseño, que le da salida a la estrategia y es, bueno, lo que va a permitir finalmente llevar a cabo ese proyecto. Esta es una visión general y esta es una visión detallada, y aquí quiero hacer énfasis en uno de los marcos de referencia, que es el circulito naranja, que se llama flujo de competencias. Está muy conectado con la parte de los actores necesarios, porque dentro de este marco nos preguntan cuáles son justamente esas competencias que se necesita para poder llevar a cabo el proyecto o para poder poder alcanzar ese propósito que se planteó desde un inicio. Y así es como surge un conjunto de competencias que le llamo yo la conceptualización integrada de competencias para la innovación social, CESIS, las cuales recoge e integra y, bueno, conceptualiza tanto las competencias que surgieron del campo del diseño estratégico como de la educación para el desarrollo sostenible específicamente. Y se conceptualiza en un conjunto de 7 competencias, que en esta imagen son las que vemos en color verde, magenta, y aquí simplemente para destacar como su relevancia con respecto a esa contribución a la innovación social, lo que se hizo fue relacionarlas, o más bien mostrar esa interconexión de las competencias e interrelaciones con este marco de investigación y solución de problemas, que es una propuesta de WIC y, bueno, sus colegas del 2011, el cual, bueno, tiene 4 módulos, como vemos aquí, y es un marco pues justamente de investigación e intervención de problemas de sostenibilidad. Lo cual nos lleva a esta segunda parte, donde el marco de este autor es transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y las competencias de la CESIS, al estar interrelacionada con el marco, también, por lo tanto, son transversales a nuestros 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto da paso a la siguiente parte de esta ruta metodológica para, bueno, refinar lo que fue el modelo y lo que permitió finalmente dar origen a la rúbrica de evaluación de competencias, que se conformó como, o más bien surgió de la necesidad de desarrollar un instrumento que permitiera identificar y evaluar esas competencias, ese conjunto de competencias.
Entonces, para el desarrollo de esto, primero se partió de la designación de categorías de evaluación de la rúbrica como instrumento. Aquí se designaron 4 categorías de evaluación que se designaron con base en la taxonomía de los objetivos de la educación de Benjamin Bloom, y a la vez estas categorías se asociaron con acciones que dan cuenta de procesos cognitivos que van desde lo simple a lo complejo. Entonces, en esta segunda parte, lo que se hizo fue identificar dentro de lo que significa una competencia, identificar esas acciones que estuvieran relacionadas con cada categoría, que, como digo, iban aumentando o iban desde lo simple a lo complejo, y empezando por identificar, terminando en evaluar, y luego comenzar a identificar y asociarlas con las categorías de evaluación para finalmente plantear lo que vendría siendo la estructura de la rúbrica. Aquí estamos viendo cómo se vería o en qué consiste como la estructura general, pero si tenemos 7 competencias, este cuadro que vemos aquí se repite 7 veces, donde tenemos una descripción de la competencia, las 4 categorías de evaluación, un contexto, que es el texto que enmarca la descripción de los desempeños, es decir, de las acciones, y unos niveles de complejidad donde A más es superior a B, y el desempeño que vendría siendo la descripción pues, de cada acción. Aquí se vería ya explícitamente cómo se vería esta parte de la rúbrica con las acciones, el texto de contexto y la descripción como tal de lo que es la competencia. Y repito, esto se repetiría pues por cada competencia, que son 7. Y esto me lleva a hablar de las recomendaciones de uso. Infortunadamente, esto es solamente una parte, es un resultado de una parte del modelo, y por lo tanto, una recomendación de uso sería usarlo en su conjunto, en todo su ecosistema. Lo que vemos aquí es, digamos, el desglose de lo que es el modelo de educación basada en el diseño estratégico. Lo que vemos en el centro vendría siendo la rúbrica con las 7 competencias, y una recomendación de uso, por supuesto, sería usarla en conjunto, porque hace parte de una técnica de lo que es este modelo. Sin embargo, también puede usarse por separado, incluso dentro de la misma rúbrica, por competencia fragmentada. ¿Qué pasa? Que, es un sistema en general, pero no condiciona a que funcione por separado. Y bueno, muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Tatiana, por tu intervención. Tatiana, sí. Sí. Realmente el modelo es muy completo, de acuerdo a todo lo que nos platicas. Y vuelvo a insistir, la parte es ahora el reto, la aplicabilidad del modelo. Para entonces, esto que en la parte teórica y sustentada a partir de toda la investigación, pues nos arroje resultados que permitan el ajuste del propio modelo y la aplicabilidad en sus diferentes niveles, ¿no? De acuerdo a los proyectos de los que estamos hablando. Muy bien, Sí, Tatiana, muchas gracias. Voy a hacer la palabra a Cristian Eduardo Secul y Agustina Alicia Frascali para la presentación de su proyecto, la entrevista como herramienta clave en la formación investigativa inicial. Adelante, Cristian. Sí, gracias, Erika. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, correcto, Muy sí. bien. Tengo algo para compartir. A ver, me fijo si lo puedo compartir y se ve. Yo calculo que sí. ¿Se ve ahí? Sí, sí se visualiza bien. Muy bien, gracias. Bueno, efectivamente es un trabajo que hemos hecho en colaboración con Agustina Frascarelli, que es estudiante asistente o ayudante en la materia en la que estoy yo en la Universidad de Palermo, que es Introducción a la Investigación. La Introducción a la Investigación es una materia inicial del primer cuatrimestre, del primer año, para estudiantes que se encuentran en diferentes carreras de diseño, que puede ser ilustración, diseño industrial, diseño de indumentaria, diseño de imagen y sonido. Y esta materia, Introducción a la Investigación, lo que hace es intentar fortalecer la perspectiva de investigación.
en estudiantes que tal vez tienen recorridos o tienen una idea distinta de lo que es el diseño. Entonces, al ser una materia núcleo que se encuentra dentro de una rama de otras asignaturas, como por ejemplo comunicación oral y escrita, que también forma parte de las materias iniciales, que tienden a profundizar dinámicas de investigación y dinámicas de escritura, y también de conocimiento teórico o conocimiento práctico. Agustina había sido estudiante mía, yo la elegí también para que pueda acompañarme como asistente, y ella estuvo en los dos lados, como estudiante y también como asistente ayudante, y pudimos ver como uno de los factores principales de la materia tenía que ver con la entrevista. La entrevista como una herramienta central para estudiantes que estaban iniciando una mirada del diseño desde una perspectiva investigativa. Entonces, para este evento se nos había ocurrido pensar en el rol de la entrevista y de qué manera podemos ver de qué modo se fortalece la enseñanza mirando o pensando la entrevista. La entrevista en pos de un tema de investigación, porque no hay que perder de vista que Introducción a la Investigación, en tanto asignatura, forma parte de un ámbito de diseño y comunicación. Y además ahí aparece la importancia de investigar, aunque después los estudiantes y las estudiantes vayan por otros caminos, que tal vez tengan mucho más que ver con una práctica y no tanto con una dinámica de entrevista. Pero le queda el conocimiento de obtener información, obtener datos, entender a otros y a otras a la hora de poder imaginar cómo es el escenario del diseño, porque permite la entrevista charlar con otros u otras que están situados en diferentes lugares. Entonces ahí lo que potenciamos mucho es la idea de la entrevista como una herramienta metodológica, pero también pedagógica, que va ayudando a potenciar el uso de la palabra y el uso de la escucha para estudiantes que, insisto, están en su primer año, en su primer cuatrimestre, y están intentando acercarse a una mirada de diseño. ¿Cuál es el rol del docente, en este caso el mío? Guiar, acompañar o desarrollar esas competencias de análisis y escucha en función de las entrevistas que realizan. ¿Cuál es el objetivo? La entrega de un proyecto integrador. Ese proyecto integrador tiene un tema de investigación y la condición que se le pide es hacer una entrevista a alguien. Ese alguien puede ser un profesional, puede ser una persona que no es profesional, pero está trabajando en un ámbito determinado, y a partir de ahí se deriva hacia diferentes lugares, porque puede ser un ámbito de negocios, como un ámbito artístico, un ámbito referido a la plástica, o al cine, o a la fotografía, o al ámbito de la sustentabilidad. Entonces, los estudiantes y las estudiantes, que suelen ser 30 más o menos, lo que hacen es tratar de pensar un trabajo que implique una entrevista. Esa entrevista está vinculado, como les decía, con el proyecto integrador, trata de articular teoría y práctica, trata de pensar de qué manera conversar con personas del campo profesional. Tal vez son estudiantes que tienen que dialogar con un profesional que hace 10, 15 años que está trabajando en diseño. Entonces, pueden entender de qué modo se lleva a cabo un encuentro que puede ser virtual o puede ser presencial a la hora de la entrevista, y obtener datos desde un sitio puntual, que puede ser un contexto determinado, un área de trabajo, un lugar de trabajo, o directamente una circulación de mails, hablando con alguien puntualmente y entrevistándolo también. Solemos trabajar la idea de la entrevista como práctica compleja. Si bien decimos que existe por lo menos 3 dinámicas de entrevista: estructurada, con preguntas fijas; no estructurada, que es lo que suele tener un aspecto más libre; y semiestructurada, entre fijo y libre, solemos indicar que el valor de la semiestructurada les ayuda a no perder de vista una guía de preguntas fijas, pero a la vez animarse a preguntar desde cierta flexibilidad o cierta profundidad. Empiezan con temor, tal vez, a la hora de abordar la entrevista, y terminan, tal vez, revalorizándola mucho después, a la hora de finalización de la materia, porque entienden que eso permitió conocer personas, permitió armar preguntas, evitar el miedo de una respuesta que sea sí o no, nada más. Entonces profundizan en el armado de las preguntas, de los interrogantes, y eso genera que la entrevista tenga en realidad implicado
una mirada pedagógica y ética. ¿Por qué? Porque hay que tener un consentimiento del entrevistado también para poder ser publicado posteriormente. Tal vez estos trabajos integradores terminan siendo publicados por la Universidad de Palermo. Forjan la escucha activa, se animan a las repreguntas, a la situación empática con un otro. Y también está el rol docente que tenemos ahí, particularmente yo como docente y Agustina como ayudante, que es el hecho de acompañar, practicar con ellos, analizar, utilizar ejemplos, que se entrevisten entre estudiantes y después directamente ir a lo que denominamos el campo. A modo de cierre, entiendo y entendemos que la entrevista semiestructurada es la más pertinente a la hora de llevar a cabo este tipo de trabajos de introducción a la investigación. Como les digo, comunicación oral y escrita, que es la materia hermana de introducción a la investigación, que fortalece más la perspectiva escrita, también implica una entrevista. Entonces, lo que aprenden en el primer cuatrimestre lo pueden continuar trabajando en el segundo cuatrimestre, primer año de la Universidad de Palermo. También la entrevista potencia el pensamiento crítico y ciertas habilidades, especialmente sociales, y que tienen que ver con las subjetividades, cómo trabajar con la subjetividad de un otro. Es una práctica metodológica la entrevista, porque permite fortalecer una metodología, es cultural, porque implica la conversación y la charla, y también hay una situación de pedagogía y de aprendizaje sobre lo que están realizando. Finalmente, y nos quedamos con esta situación importante, hay una promoción de empatía a la hora de la conversación, de la escucha. Por ahí parten con una idea de, insisto, temor a la entrevista y terminan escuchando más de lo que pensaban. Fortalece la argumentación porque le da datos para poder construir un trabajo integrador y además genera una apertura, no solamente una apertura de contactos, porque van generando un contacto propio, una agenda propia, sino también apertura hacia ideas nuevas, que todo surge gracias a la entrevista como una herramienta central de investigación. Obviamente lo que hacemos es trabajar con autores, yo acá utilicé unas referencias puntuales con las que trabajamos en el aula, pero también intentamos que los estudiantes y las estudiantes digan también qué entienden por entrevista desde una perspectiva propia y una perspectiva de estudiante en estos tiempos. Yo escuchaba acá colegas que hablan de la inteligencia artificial, que también está presente, y la entrevista casi que permite surfear un poquito la inteligencia artificial. Si bien pueden ayudarse con la inteligencia artificial a armar preguntas, el hecho de encontrarse con un otro es una condición importante para la materia. Entonces, el registro de una charla con otro tiene que estar, y eso se ve a partir de la entrevista. Para no aburrir, les agradezco mucho la escucha, y esto tiene que ver con, insisto, con una mirada pedagógica desde el ámbito del diseño, que es lo que estamos trabajando aquí con los colegas también. Muchas gracias por la atención y acá dejo de compartir. Muy amable, Erika. Muchas gracias, Cristian. Realmente la relevancia de este instrumento de recolección de datos en las primeras etapas pues de la carrera de los estudiantes de diseño es muy importante, porque de ahí deriva también que pues el gusto por la propia investigación, y esto permita ir avanzando conforme ellos van transitando su trayectoria académica, y facilite el desarrollo de los proyectos de diseño, ¿no? Y no lleguemos al final del término, cuando van en sus últimos semestres, nos enfrentamos a que no saben de estas técnicas de recolección de datos, y por consiguiente empezamos con los problemitas, ¿no? Entonces, gracias por compartir tu experiencia en este campo. Pues bien, tengo una participación con un colega para compartirles una investigación referente a competencias de investigación para diseñadores. Me voy a permitir compartirles pantalla. Nada más me dejan saber si ahí lo pueden visualizar. Bueno, acorde a lo que se ha venido platicando y comentando aquí en la comisión, pues esto suma, este proyecto, creo que una necesidad a la que nos enfrentamos en la Universidad Autónoma del Estado de México en las carreras de diseño, particularmente en la carrera de diseño gráfico, y tiene que ver con la falta de estas competencias de investigación en los diseñadores.
Y en ese sentido, bueno, pues un colega, Alejandro Higuera, y su servidora, pues hemos realizado esta investigación de tal manera que nos permita apuntalar esta brecha que necesitamos cerrar en nuestros programas. Bueno, pues como ustedes saben, en el ámbito del diseño, la integración de competencias de investigación ha adquirido un rol esencial no solo en la formación integral de los estudiantes, sino también en la preparación de futuros profesionales que deberán enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo. Estas competencias investigativas proporcionan a los estudiantes universitarios en general un aprendizaje profundo sustentado en conocimientos especializados y habilidades investigativas, lo que los dota de herramientas necesarias para desarrollar proyectos de diseño, contribuyendo así a su proyección profesional. Además, la integración de estas competencias investigativas en los currículums no solamente fortalece la formación teórica y práctica de los estudiantes, sino también con una mirada al abordaje de problemáticas complejas desde una perspectiva crítica, analítica y reflexiva. De ahí entonces que este estudio tiene como objetivo determinar las competencias de investigación esenciales para la formación de diseñadores y su impacto en el campo profesional, de modo que se contribuya a la preparación de profesionales capaces de hacer aportes significativos en los ámbitos académicos y profesionales. Como ustedes sabrán, bueno, pues en nuestro campo del diseño se ha experimentado una transformación significativa debido a la creciente complejidad de los problemas que los diseñadores hoy en día enfrentamos para resolver las demandas de un mercado laboral que valora tanto la innovación como el rigor académico. Algunos programas de diseño continúan enfrentando pues este desafío, que es la falta de competencias de investigación entre los estudiantes. Esta deficiencia limita la capacidad de los egresados para abordar problemas complejos de manera efectiva, además de impactar negativamente los índices de titulación, con el que particularmente en nuestra universidad estamos ahí como luchando. La insuficiencia en habilidades investigativas impide a los estudiantes desarrollar proyectos sólidos, bien fundamentados, repercutiendo en su rendimiento académico y en sus perspectivas profesionales. Varias investigaciones coinciden en que el diseño como disciplina requiere una combinación no solamente entre creatividad y rigor científico. Sin embargo, se destaca una brecha significativa en la formación investigativa de los estudiantes de diseño. Algunos programas también se enfocan predominantemente en habilidades técnicas y creativas, dejando de lado la capacitación en metodologías de investigación. De ahí que se sugiere como esencial la integración de competencias de investigación en los currículos de diseño para ayudar a la mejora de la calidad de los proyectos y a la mejora de la calidad de los programas en sí. En algunos estudios se ha comprobado que estas habilidades investigativas en el currículum demuestran que los estudiantes que reciben una formación intensiva en investigación tienen una tasa alta de titulación significativa y desarrollan proyectos de diseño más complejos y de mayor calidad. El sustento científico, particularmente en este campo de las competencias investigativas, forma parte fundamental para la innovación social y educativa. De ahí que estas competencias, particularmente esta competencia investigativa, forma en algunos casos parte de las competencias genéricas de las titulaciones universitarias, estableciendo vínculos entre los procesos de investigación y la práctica profesional. Algunos autores coinciden que la competencia investigativa se enfoca en el conjunto de competencias específicas del acto de investigar que siguen la lógica del método científico y su proceso, como algunos de ustedes lo han comentado en esta comisión, así como también problematizar en diversas áreas temáticas, promover el análisis crítico, indagar, reflexionar acerca de la realidad con soluciones acordes al entorno social, tomando en cuenta diferentes tipos de pensamiento, sistémico, abierto, reflexivo, creativo, entre otros. También se plantea la relación de esta competencia con las etapas del proceso de investigación científica, contemplando tanto el pensamiento cognitivo como metacognitivo.
además de considerar el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la interdisciplinaridad, el uso de las tecnologías de información y la comunicación y las tecnologías emergentes. Para alcanzar el propósito de esta investigación, se planteó la pregunta, pues, ¿cuáles son las competencias de investigación que deben desarrollar los estudiantes de diseño para mejorar su rendimiento académico y profesional? De ahí que en este estudio se ha revisado, pues, precisamente conceptos e investigaciones referentes a competencias investigativas, formación profesional, pensamiento integral y el trabajo colaborativo, lo que nos ha llevado a través de una metodología basada en el modelo Prisma, que tiene que ver con una revisión sistemática profunda, a poder desarrollar este estudio a partir de la consulta de diferentes investigaciones. Esta metodología de revisión sistemática está estructurada a partir de 4 fases, en donde partimos de precisamente la identificación de diferentes investigaciones relacionadas con la temática que estamos abordando en diferentes bases de datos, y para este estudio se consultaron alrededor de 190 investigaciones de diferentes partes de Latinoamérica y Europa. Posteriormente se empezaron a hacer estas clasificaciones a partir de unas matrices en donde se va haciendo la depuración de la información con criterios de inclusión y exclusión para poder definir cuáles son los estudios en los que podemos centrarnos ya para hacer el análisis específico y poder determinar cuáles son esas constantes que existen en las competencias investigativas para los diseñadores. Y en ese tenor, una vez aplicada la metodología a partir del modelo Prisma, pues se obtienen los siguientes resultados que nos van a permitir, pues, dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. De acuerdo con el país en donde se desarrollaron los estudios, se observa que tanto México como Perú se encuentran con mayor producción científica, seguido por Ecuador, España y Colombia, y se visualiza, por tanto, una alta producción en lo que es Latinoamérica. Referente al área disciplinar, de los 190 estudios iniciales, y llegando a tener ya en la depuración 31 estudios, se identificaron que no se participaron estudiantes de diversas disciplinas. Los estudios se centran en áreas de ciencias sociales, con el 35.5%, seguidos de arte, diseño y comunicación, 25.8%, tecnología e ingeniería con 19.4%, mientras que el resto se distribuye en áreas de económico, administrativo y salud. De los 31 estudios, solamente 6 consideran un marco teórico para conceptualizar las competencias investigativas, mientras que los documentos que no lo presentan se ocupan en definir las competencias investigativas y posteriormente operacionalizarlas. Con respecto a las dimensiones o dominios de las competencias investigativas, se resaltan las habilidades para revisar el estado del arte, las metodológicas, después de las de comunicación, reflexión sobre resultados, así como aquellas habilidades para la obtención de resultados de manera específica. Pues bien, una vez arrojados estos resultados, podemos pues dar respuesta a esta pregunta de investigación que se centraba en cuáles son las competencias de investigación que deben desarrollar los estudiantes de diseño, y se centra en estas 5 competencias. Particularmente, formulación de preguntas. Formular preguntas efectivas facilita un aprendizaje más profundo y una mejor comprensión del contexto del diseño, promoviendo así el desarrollo de soluciones más innovadoras y efectivas. Búsqueda y evaluación crítica de información. Importancia de seleccionar y evaluar críticamente la información para tomar decisiones fundamentadas y resolver problemas complejos de diseño. Manejo de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. La integración de estos en diseño es muy importante. Esta combinación optimiza la validez y la fiabilidad de los resultados investigativos. Análisis y síntesis de la información.
analizar y sintetizar datos de manera reflexiva y contextualizada en la investigación permite generar conclusiones significativas y aplicables, comunicación efectiva de resultados, estructura clara y un estilo específico en la presentación de resultados de investigación en diseño para transmitir de manera efectiva los hallazgos y recomendaciones a audiencias diversas, tanto dentro como fuera del ámbito académico. Evidentemente, estas competencias que han sido identificadas para que los estudiantes de diseño, al menos en nuestra universidad, puedan reforzarse e inclusive permear en las diferentes unidades de aprendizaje para el desarrollo de los proyectos de diseño, pues es aquí el reto, que era un poco lo que yo comentaba con algunos de ustedes en las presentaciones anteriores. Y algunas recomendaciones e implicaciones futuras, pues se centran en estos tres aspectos. En la integración curricular, es sí o sí obligatorio es que todos los programas, o si no todos, la gran mayoría de los programas estemos contemplando la integración de estas competencias desde los primeros semestres para desarrollar precisamente estas habilidades investigativas y que cuando el alumno esté egresando, pues cumpla con estas competencias que finalmente le van a permitir verse reflejado en sus proyectos de diseño. Y en el transcurso desde la carrera de los estudiantes, pues el enfoque práctico no solamente debe enseñarse la teoría, sino que también debe proporcionar oportunidades prácticas para aplicar estas habilidades investigativas en proyectos reales. Y finalmente, pues la mentoría y apoyo institucional. Proporcionar mentores y apoyo institucional continuo para guiar a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades investigativas a lo largo de su trayectoria académica. Esto nos permitirá finalmente tener alumnos competentes en este campo y que se vea reflejado en sus proyectos. Finalmente se concluye que las competencias de investigación juegan un papel crucial en el éxito académico, la retención estudiantil y la preparación profesional de nuestros estudiantes de diseño. El fortalecer estas competencias mediante prácticas educativas innovadoras puede no solo mejorar los índices de titulación, sino también preparar a los futuros profesionales del diseño para enfrentar los desafíos del mundo real con confianza y habilidad. Pues este es el proyecto que queremos compartirles desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias por su tiempo. Pues bien, estamos ahora concluyendo esta primera etapa de nuestra comisión del área de investigación y nos queda tiempo para pues socializar quizás a través de algunas preguntas que pudieran haber surgido en el transcurso de las presentaciones entre los diferentes colegas en esta comisión. Entonces de ahí, bueno, pues si pueden encender sus cámaras estaría muy bien porque así no hablamos solamente con la pantalla. Eso por un lado, y no sé si alguno de ustedes quisiera iniciar con algún cuestionamiento que quisieran hacerle a algún colega de los proyectos presentados. Creo que tenemos muchas coincidencias en las diferentes investigaciones que han sido compartidas esta tarde. Y ahora sí que desde lo que vivimos en el aula con nuestros estudiantes, tanto lo comentábamos al principio con el doctor Ibar, desde la parte del posgrado como en las licenciaturas, pues la incidencia de la investigación sí está presente o debe estar presente a lo largo de las carreras y de los posgrados de diseño. Pues mientras formulan sus preguntas, a mí me gustaría preguntarles, en el caso de Diego, Moffat y Paolo, en la matriz que ustedes presentan, ¿cuáles han sido los resultados que han obtenido para la construcción de los proyectos a partir de la identificación de estas variables, que finalmente su matriz surge a partir de esa necesidad? Entonces, debe haber un antes y un después. Si nos pueden compartir cuáles han sido esas mejoras que ustedes han visto en los proyectos de diseño de sus estudiantes.
Sí, hasta el momento no podemos presentar mejoras porque son los primeros testeos de la herramienta que estamos haciendo. Sí, como mejora, podría decir que nos ha permitido a nosotros, como docentes, hacer un diagnóstico de dónde está parado el alumno respecto del proyecto. Entonces, muchas veces uno ve en las presentaciones y en las consultas, eh, ve un alumno que habla bien, que parece que está bien parado, pero cuando uno empieza a profundizar en las consultas, en las preguntas, empieza a indagar sobre el proyecto, eh, te das cuenta que tienen una tendencia a la disociación, es decir, a trabajar los elementos por bloques y no asociarlos. Y ahí es donde muchas veces se pierden. Entonces, en esta primera instancia, hemos sacado varias conclusiones. La primera es que los alumnos no están teniendo una carga metodológica fuerte que les permite identificar claramente hacia dónde apunta su proyecto. Hay como una tendencia a reproducir herramientas, aplicar herramientas sin una estrategia general. Y eso por ahí redunda en se ramifica el proyecto y no se llega a una solución innovadora de manera concreta. Entonces, los proyectos terminan extendiéndose. En principio, lo que nos está permitiendo esto es identificar dónde está parado el alumno y darle herramientas al alumno para decir, che, te falta esto. Sin todo esto que estás viendo acá, tu proyecto va a ir a la deriva porque no tiene un objetivo claro, no tiene un fin claro. Entonces, la idea de la herramienta un poco también es generar la autoconciencia en el alumno de la complejidad que tiene el proyecto en el que están y cómo lo están abordando, digamos. No sé, Pablo, si querés aportar algo. Creo que la herramienta esta nos ayudó también a detectar las habilidades que Erika recién estaba hablando sobre el tema de las habilidades, a detectar este, en qué habilidades son más competentes o en dónde se necesitamos nosotros como docentes reforzar las capacidades de cada alumno para que puedan llevar a cabo el desarrollo de su trabajo. Sí, como explicamos en la presentación, es una instancia inicial de la herramienta, lo cual también tenemos que nosotros adaptarla para que se acople bien al lenguaje y al modo de trabajar actual que tienen los chicos, digamos, que ha cambiado mucho y bueno, tiene mucho que ver con lo que plantea Iber, que es el uso de la inteligencia artificial, digamos, ya lo estamos viendo en el aula, incluso en la etapa propositiva se está viendo el uso de inteligencia artificial, entonces lo que nosotros queremos hacer es que ellos aprendan a relacionar cosas. Si ellos tienen una profundidad de análisis y una capacidad de relacionar conceptos, no solamente van a abordar bien el proyecto, sino que también van a poder hacer un buen uso de otras herramientas como la inteligencia artificial, digamos. Si no la dirigís bien, no te lleva a buen puerto. Ok, gracias, Diego. No sé si alguien quiera comentar al respecto. No, Eh, yo en general creo que todos los temas están un poco vinculados entre sí y creo que hay es que está subvaluada la investigación en los procesos de diseño. Eh, yo que estoy en el campo profesional, que trabajo con varias pymes acá en la ciudad de Córdoba, entiendo que la investigación es lo que permite a las pymes generar la diferenciación. Si no, terminan reproduciendo, reproducen cosas. Entonces, y es algo que también en el campo de trabajo es difícil de proponer porque son recursos, digamos. Investigar es poner recursos al servicio de. Entonces, bueno, hacer entender a las pymes que investigar bien antes de ejecutar un proyecto es importante, es también una tarea difícil. Y por eso también las inquietudes nuestras con Pablo en lo académico, porque los profesionales que estamos formando tienen que tener esa capacidad de investigar para poder innovar. Si no, vamos a ser meros reproductores de lo que ya existe, digamos, y la innovación la va a hacer otra. Entonces, un poco todo esto apunta a eso.
a cómo pensamos las cosas antes de hacer y logramos que sea eficiente, digamos, el uso de esos recursos. Ok. Sí, ahí, Em, perdón, Erika. sí, Perdón, adelante. Ibar, me adelanté. No, pero estaba pensando lo que decía Diego y también algo que había mencionado Erika. En principio, lo que tiene que ver con la investigación y en el primer año, en los primeros años de la universidad, permite que se puedan forjar hábitos de investigación a la hora de terminar una carrera, porque en muchas ocasiones tienen que trabajar con un proyecto de graduación, obviamente, y en algunos casos se encuentran con la investigación ya después de 4 años de cursada. Y a partir de ahí tienen que empezar a conocer dinámicas de investigación que tienen que ver con algo que había mencionado también Erika en su exposición, qué es un estado del arte, qué es un marco teórico, qué es una metodología, y a partir de ahí luego van al campo con muy pocas herramientas de investigación. Entonces me parece bien cuando se comienza a pensar en el hecho de los esquemas de investigación en los primeros años. Yo no vengo del diseño, vengo de la comunicación, pero me encuentro con estudiantes de diseño que cuando están en la materia en la que estoy yo, que es introducción a la investigación, no es lo que esperan. Esperaban por ahí maquetar, esperaban dibujar, esperaban ilustrar, pensar, trabajar con otros documentos, con otros esquemas. Y cuando aparezco yo como docente con otros docentes y le decimos, bueno, tienen que elegir un tema, al principio hay como cierta resistencia, pero después entienden que forma parte del ámbito o forma parte del desempeño profesional, el hecho de tener un lugar para la investigación, porque a la hora de realizar un proyecto futuro o de evaluar competencias, o sea, cómo competir con otro proyecto, hay que hacer instancias de investigación previas que requieren construir algún tipo de tema, plantear un objetivo, plantear hipótesis, hacer una lectura de documentos, revisar la situación, lo que sería un análisis situacional, posteriormente hacer un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que implica también una dinámica de investigación. Y yo entiendo también lo mismo, que por un lado fortalece lo académico y por otro lado fortalece el ámbito profesional posterior, ya cuando tienen el título. Me refiero a el ámbito de trabajo ya directamente. Entonces, todo lo que podamos hacer desde nuestro lugar con el hecho de vincular investigación con el estudio propio que tiene el diseño, yo creo que va a fortalecer mucho la mirada de esos estudiantes en un futuro graduados o graduadas a la hora de poder trabajar. En este caso, en diseño. Esto puede llevarse a otros ámbitos también que deben estar pasando por lo mismo. Perdón, Ibar, que te interrumpí. Bueno, si me ceden la palabra, Sí, adelante. aporto. Yo, mientras ustedes hablaban tantas cosas interesantes, estuve tomando nota. El problema es terrible. A ver si lo estructuro más o menos. Desde ya que mi idea es que nada ni nadie puede reemplazar, inclusive a nada, cuando digo nada, ni la IA, puede reemplazar al profesional, a la experiencia y la sabiduría que tiene el ser humano. Eso es irreemplazable. Número uno. Yo creo que con los alumnos lo que está pasando es el mal uso de la inteligencia artificial. Lo que antiguamente era el Wikipedia copy-paste, ahora es lo que te entrega el chat copy-paste. Pero eso no es trabajar con la inteligencia artificial, ¿no? Otra cosa, la inteligencia artificial tiene fallas de origen de fuente. O sea, yo le pedí una pregunta y le dije, ¿y qué fuente usaste? La base de datos de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y a quién usaste? A Ibar Federico Anderson, pero ese era un trabajo viejo mío que yo consideraba que ahora estaba mal en la revisión histórica y me lo discutía la inteligencia artificial que lo había consultado en la base de datos de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, si yo tomaba esa fuente, la máquina me peleaba que era verdad, una cosa que yo ahora me di cuenta con el tiempo que estaba mal. Entonces, esas cosas hay que entenderlas, o sea, nunca se va a reemplazar a la experiencia del profesional que tiene una formación a la antigua, o sea, se aprende a escribir con lápiz y papel, después se pasa al Word, se aprende a dibujar en lápiz y papel y después se pasa al AutoCAD. Eso es irreemplazable, es parte del proceso humano. Los chicos no lo comprenden. Yo, aparte de ser docente, o sea, yo hice toda la carrera, ayudante, JTP adjunto y titular de cátedra,
no lo hago más, he renunciado a esa cátedra, hice investigación y estoy dirigiendo algunas tesis de doctorado, hice una formación pedagógica, o sea, soy profesor hace 27 años en escuelas técnicas de nivel medio secundario en la República Argentina, y lo que venimos detectando hace mucho en la República Argentina es que es un problema de la lectoescritura y de la comprensión. O sea, si los chicos salen mal del sistema primario y del sistema educativo secundario, obviamente que llegan mal a la universidad, hay falencias total. Entonces, ¿cómo van a saber investigar si no saben leer, comprender y escribir? Número uno, ¿no? Eso como básico. Y otra cosa que quería decir, es tan complejo el problema que es tan importante saber dibujar, es tan importante saber hacer maqueta, es tan importante saber hacer prototipo como saber escribir bien y leer bien. Y lo que pasa es que cuando yo era alumno de diseño industrial, los profesores me decían, no, Anderson, ¿qué vas a escribir? Vos tenés que dibujar, eso no es diseño. Entonces me hicieron un proceso de lavado de cerebro y yo decía, pero ¿y cómo? ¿Dibujo, escribo? O sea, yo considero que ambas cosas son importantes porque son parte del intelecto humano, ¿no? Entonces, ambas están peleadas en el sistema educativo donde parece ser que dibujar es más importante que saber escribir. Pero ¿qué es lo que pasa? Después me encontraba con mis colegas diseñadores industriales que empezaban a hacer ciencia en el CONICET o a acceder a una tesis de doctorado en la UBA o en La Plata y no sabían escribir por saber dibujar. Entonces, ¿cómo iban a hacer ciencia del diseño si también le mataron en la universidad el proceso de lectoescritura y comprensión de texto, que es tan importante que ya venía mal del sistema educativo secundario, que fue en Latinoamérica, fue glorioso en su época y un faro para toda Latinoamérica, ahora está en crisis. Yo lo que veo es que tengo colegas en la universidad que nunca dieron clase en la escuela secundaria y tengo docentes en la escuela secundaria técnica, yo trabajo con arquitectos e ingenieros en las materias especializadas de técnica, que tampoco entienden cómo funciona una universidad. Entonces, hice el profesorado para poder dar clases en las escuelas secundarias y detecté esa otra gran falla. Y después, el tema de las tecnologías, estoy mezclando un montón de ideas, discúlpenme, pero se me vienen tantas cosas a la cabeza que realmente importante es todo. Cuando yo daba cultura le preguntaba a los alumnos, ¿qué es cultura? Y cultura es todo, me decían los alumnos. Y sí, tenés razón, desde la gastronomía a la música, cultura es todo, el cine, el arte, el diseño, cultura. Pero ¿y qué? Yo cuando estudié, había dos cátedras en diseño industrial, o hay todavía dos cátedras en diseño industrial en La Plata, que es también como pionera en la República Argentina porque es originaria y creadora de profesores de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, que fueron de La Plata a la UBA, que es tan prestigiosa en Latinoamérica, Córdoba también, mi saludo para los colegas cordobeses, que es como el triángulo Córdoba, Buenos Aires, La Plata en la República Argentina. Había dos cátedras originarias en La Plata y viejas en su pensamiento, porque no se ajustaron al ecodiseño, al medio ambiente. O sea, nos enseñaban a diseñar cromaditos contaminantes, ¿no? Para el medio ambiente, porque así era el styling. Y se enseñaba procesos de caja blanca en una cátedra o procesos de caja negra en otra cátedra. Yo elegí la cátedra que era más estética, por decirla de alguna manera, la otra era como más tecnológica, porque al estar diseño, discúlpenme, pero le estoy contando, en La Plata la carrera no funciona dentro de arquitectura como en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, funciona dentro de la Facultad de Bellas Artes, entonces están bajo el paraguas del arte y queríamos ir siempre a ingeniería, pero ingeniería no nos quería y arquitectura nos pateaba, entonces éramos como una oveja negra los diseñadores industriales que no sabíamos si estábamos entre el arte, el diseño, la arquitectura, la ingeniería o qué, ¿no? Éramos todo y no éramos nada. Y había dos cátedras, la de caja blanca y la de caja negra, y con esto termino en metodología de la investigación. Yo estudié con caja blanca, que era el artista, el que creaba el iluminado de la idea mágica. Hoy, con la edad que tengo, creo que perdón, dije, estudié con la caja negra. Hoy yo creo en la caja blanca, por eso estoy tratando de desglosar esos procesos heurísticos que todos tenemos y hacer psicoanálisis del diseño. O sea, hacer pensamiento de lo que hice, aunque lo hice bien sin saber por qué lo hice. Pero en el doctorado necesitaba saber lo que hice, por qué lo hice bien, y qué hice mal, por qué lo hice mal. Entonces creo que en posgrado, en doctorado, donde aparece mal la lectoescritura, uno tiene que pasar de esa caja negra a esa caja blanca. Me hubiera encantado haber hecho la otra cátedra, ahora me doy cuenta. Pero bueno, eran como dos mundos peleados, estúpidamente, con perdón de la palabra peleado, porque realmente que
obviamente que un diseñador tiene que hacer algo que sea estéticamente deseable, consumible, bello. No quiero usar la palabra que es lo bello porque voy a entrar con estética y arte y definiciones platónicas filosóficas. Obviamente que tiene que ser estéticamente correcto el producto y debe estar resuelto de acuerdo al mercado, pero también tiene que ser constructible tecnológicamente y productivamente. Y entonces, ¿qué era? Y todo era importante, como me decían mis alumnos cuando les preguntaba, ¿y qué era cultura? Cultura es todo. Bueno, todo es importante. Es demasiado la cantidad de información, y con esto cierro. Es demasiada la cantidad de información que manejamos como profesionales, que pretendemos que nuestros alumnos manejen. Va a llevar mucho tiempo la maduración en la práctica profesional, que te la da el ámbito de la experiencia, y nada reemplaza la experiencia humana y la sabiduría humana. Nunca va a haber un robot que opere mejor que el mejor cirujano del mundo. Yo le confío mi vida al mejor cirujano, no al robot. Ahora, ese robot manejado por el mejor cirujano del mundo, y bueno, la panacea. Es, bueno, un tema de debate que quería dejar y compartir con mis colegas, y con eso cerraba mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Ibar. ¿Alguien más que quiera compartir? Eh, Creo que pues el reto está en cada uno de nosotros, y el poderlo permear realmente con los proyectos que se están desarrollando pues ponerlo en práctica en nuestras universidades, en los programas, y realmente lograr que haya una apropiación de estos procesos por parte de los estudiantes desde los primeros, en el caso de licenciatura, pues desde los primeros semestres, y por qué no también en los posgrados, porque el problema que comentaba el doctor Ibar, pues sucede tanto en las carreras como en los posgrados. Es decir, la cuestión de saber investigar, ¿no? De entender la investigación, creo que tenemos que partir de ahí, y que eso el alumno se lo tiene que apropiar, de tal manera que si él logra apropiarse, va a poder empezar a entender cómo debe darse ese proceso de investigación y vincularlo a la parte del diseño, porque sucede, bueno, la experiencia que los alumnos dicen, ah, pues es que sí hago investigación porque sigo la metodología de tal autor, y yo ya estoy haciendo, ahí sigo los pasos que dice el autor y estoy investigando. Pero entonces los productos que se generan o que se gestan, pues no son productos conscientes del propio estudiante, porque no entendieron nunca el proceso de la investigación. Y creo que es ahí donde tendríamos que estar em, volteando a ver las currículas, y si hay algunas unidades de aprendizaje que tienen que ver con, con los procesos de investigación o con metodología, o dependiendo de cómo esté estructurado la currícula, si se tienen, pues revisarlos, y que eso permea tanto o sea, en las otras unidades de aprendizaje, en las otras materias, pero también a todos los docentes tendremos que estar en la misma sintonía para que permeemos eso a los estudiantes, y eso haya una apropiación del proceso de la investigación. Bueno, esa sería mi conclusión. No sé si alguien más quiera eh, comentar. Me gustaría que, de manera ya para cerrar la mesa, pudiera cada uno dar enunciar una frase con la que le gustaría cerrar la mesa, de acuerdo a lo que se ha platicado aquí. No sé quién quiera iniciar. Una frase corta, bueno, también puede ser larga, pero Bueno, si nadie empieza, empiezo yo. sí. ¿Qué es la inteligencia en el diseño? Nosotros somos la inteligencia y nuestra experiencia. Frase corta. Ok. Cristian. Yo diría que no hay que perder de vista la investigación, aun cuando nos orientamos más a la docencia, y esto hablo más que nada en el ámbito profesional. Pasan dos cuestiones ahí, lo hago largo, perdón, Erika, pero pasan dos cuestiones, que es que quienes estamos en la docencia muchas veces vemos a la investigación de modo distante. A mí me parece que hay que tener un puente entre investigación y docencia, y también hay que tender un puente con los estudiantes, para que los estudiantes vean la posibilidad de investigar como una herramienta también profesional. Obviamente, con todo lo que decía Ibar, y suscribo, con un montón de cuestiones previas que hay que saldar, que a veces no damos abasto en la universidad. Yo también estoy en la Universidad de La Plata y a veces no doy abasto.
No obstante, me parece que no hay que perder de vista la investigación como una etapa central de toda formación académica. Gracias. Diego. Sí, yo por ahí asociado al rol docente, por ahí tener presente que somos formadores de criterio, digamos, que sería como el objetivo final para que, al menos en la materia donde estamos nosotros, que es la última donde ellos ya se exponen que son diseñadores, ellos entiendan los alumnos, más allá de las etapas que estemos hablando, entiendan que un buen criterio aplicado a cualquier proceso va a dar buen resultado. Que no sean meros ejecutadores de herramientas y de pasos o etapas de un proceso, sino que lo entiendan y que puedan aplicarlo con criterio. Así que yo creo que el criterio es ahí donde está el factor humano que hace la diferencia. Muy bien, gracias. Paolo. Nada, que creo que hemos perdido, estamos perdiendo la capacidad de mirar y observar, y que está muy relacionado con el proceso de investigar. Creo que debemos recuperar la curiosidad y el ojo de ver el mundo y las cosas que nos rodean. Eso nomás. Muy bien, gracias. Pues a nombre de la Universidad de Palermo, particularmente la Facultad de Comunicación y Diseño, les agradecemos su participación en esta comisión, esperando pues haya sido de mucho retroalimentación con cada uno de los proyectos que aquí se expusieron y invitarlos a que continúen en el Congreso, en las diferentes comisiones. Está la agenda en la página de la universidad, también se publicó aquí en el chat. Fue un gusto conocerlos, esperemos compartir en otro momento con ustedes en el campo de la investigación, del diseño y volverlos a encontrar en otros foros. Un placer. Que tengan una excelente tarde. Muchas Gracias, gracias. Erika. Hasta Gracias, luego. igualmente.